Bueno, yo no voy a meterme in extenso, obviamente, en la historia de la Revolución Rusa. Ya les regalé 3 horas y media para que se diviertan apasionadamente en otra oportunidad. Hoy quiero aprovechar esta mesa y el nombre que le da título a esta mesa, que es Historia de Impacto de la Revolución Rusa. Hernán nos planteó el marco de cómo empezó a impactar en la Argentina un proceso de dimensiones históricas universales. En ese plano, no en el de Argentina, sino en el histórico universal, yo creo que si hablamos de impacto, hablamos de algo que deja marcas, que deja huellas. Y hay dos grandes huellas, dos grandes marcas que dejó la Revolución Rusa, que modificó el escenario absoluto de la historia, de la política en todos los niveles y en todas las clases, y modificó el impacto de la lucha de clases a partir de ahí hacia el futuro. Hay dos marcas. Una es el Soviet. La Revolución Rusa, desde el 5 al 17, inventó el Soviet. Descubrió, podemos decir así, no exagerando, pero con imprecisiones, la forma definitiva de lo que consiste la dictadura del proletariado. Eso es muy agudo. Lo que el Soviet es... A ver, voy a traer un ejemplo que es pequeño en dimensiones históricas, pero es sintomático. Ustedes pueden buscar, creo que es la revista Noticias de enero, febrero del 2002. En el marco del argentinazo, las rebeliones populares, hay una etapa que es sintomática. Con la Asamblea Popular es una foto de una asamblea y dice, ¿se vienen los soviets en Argentina? Argentina 2002, ¿se vienen los soviets? Tapa de noticias, ojo, son una revista de masas. Significa que aquel editor que puso soviet en la tapa de noticias entendía que todos sus lectores sabían de lo que estaban hablando. ¿Y de qué estaba hablando si se vienen los soviets en Argentina? ¿Es que en Argentina se viene la revolución socialista? ¿Es que se va a tomar el poder? Fíjense, una palabra en ruso, todo el contenido que tiene. Y ya había pasado el estalinismo, y había pasado la caída del muro de Berlín, ya no existía más la Unión Soviética, pero revuelta popular, gente reunida discutiendo qué hacer, Soviet, socialismo, peligro, poder. Ojo. Bueno, eso es la Revolución Rusa. Eso es una de las marcas de la Revolución Rusa. Pero no quiero meterme en esa marca. Quiero meterme en la otra, que es tan importante y es complementaria. La Revolución Rusa creó el partido bolchevique. El partido, cualquier estudio que hagamos de los partidos de masas y de los partidos obreros, antes y después de la Revolución Rusa no tiene nada que ver. Nada que ver. El partido bolchevique, también exagerando en pos, no exagerando, sino simplificando, en pos del tiempo, el partido bolchevique fue la encarnación del sujeto político en la revolución. Sin sujeto político en la revolución, la clase obrera puede hacer muchos 1905, infinitos 1905. Puede hacer comunas de París, muchas comunas de París. ¿No? Puede hacer muchas revoluciones de febrero, pero no puede tomar el poder. Y el flaco recién dijo algo muy agudo. Si la clase obrera lucha y no toma el poder, a la larga pierde. Es muy agudo esto. Si la clase obrera no toma el poder, significa que el poder lo tiene la clase enemiga. Y la que puede es la clase enemiga. Sin partido bolchevique como término genérico. No se puede tomar el poder. Esa es una enseñanza de la Revolución Rusa. Kautsky, en su época revolucionaria,
antes de la Revolución Rusa, por supuesto, ¿no? Sostenía que la función del Partido Obrero, nada que ver con Altamira, no es hacer revoluciones. Somos revolucionarios, pero no tenemos que hacer revoluciones. Nosotros surfeamos la historia, las revoluciones se hacen, las hace la clase obrera, y nosotros, en todo caso, dirigimos un proceso. Qué lejos está eso de Lenin, ¿eh? Para Lenin, ¿no? Para Lenin, el partido es el responsable de que el proceso histórico termine en triunfo. Y luego de Lenin, cualquier partido que quiera luchar por cambiar la sociedad, inclusive entre las capas pequeñas burguesas, tiene que asemejarse a las experiencias de la Revolución Rusa. Y eso es hasta hoy. Y todo aquel que esté en contra del partido, que lo llame como quiera, y por más honesto que sea, está en contra de la toma del poder, está en contra del triunfo de la clase obrera, por lo tanto está a favor de la derrota. Más allá de lo que ella piense, discutamos pacientemente, como diría Lenin, pero esta es una conclusión de la Revolución Rusa. Bueno, a ver, nosotros en nuestra corriente hicimos una larga estudio, discusión, y hemos vuelto a estudiar para volver a poner en su lugar al sujeto social de la revolución, a la clase obrera. Las presiones del estalinismo, el objetivismo fue tan brutal que nosotros tuvimos que primero rescatar a la clase obrera para dar cuenta que sin clase obrera no hay revolución socialista. Miren qué pavada. En ese empuje que hemos dado, que era una lucha para ubicar en el terreno del socialismo, a nuestro entender, la lucha revolucionaria, hicimos tanto eje en el sujeto social que no tuvimos el tiempo necesario para terminar de desarrollar toda la importancia que tiene el sujeto político. Lo hemos hecho, pero las proporciones han sido inclinadas a recuperar a la clase como tal. Yo quiero agarrar algunos hitos del 17 para que veamos lo que fue la pelea política, cómo se pasa las discusiones, cómo se pasa de febrero a octubre. No para meternos en la historia, no me voy a meter, ya le dediqué creo que 2 horas a eso hace unos meses, no le voy a dedicar 5 minutos a lo que no puedo desarrollar en 5 minutos, simplemente algunos hitos. Hubo algo muy interesante que marcó Hernán. En febrero todo el mundo festejaba. Todo el mundo, salvo el zar. Todo el mundo estaba feliz, se terminó el zar, viva la democracia. Eso por unos días, claro. Porque después, bueno, ¿y cuándo vamos a encauzar esto? A ver, che, ahí hay un grupo que es soviet, no sé qué significa, pero es malo. No, ya, luego aprendieron lo que significa. Pero ese momento es malo, es algo que era disonante. El soviet era la manifestación del Frente Único Obrero y actuaba como un doble poder. Pero en febrero y en marzo no había realmente un partido revolucionario, ni siquiera el partido bolchevique estaba realmente encaminado a la toma del poder. Y se ubicaron como apoyo y control del gobierno burgués. Esto es genial. La revolución de febrero la hicieron las masas obreras, lo encabezaron las mujeres, el ejército arrastró todo y las masas obreras derriban al zar y el poder se lo queda a la burguesía. Esto es sintomático. No hay un partido revolucionario que toma el poder se lo queda a la burguesía. A partir de abril, con la llegada de Lenin, el partido da un giro. No me voy a meter en todas las discusiones, no me voy a meter en ninguna discusión, solamente una lucha feroz de Lenin para plantear que el objetivo estratégico del partido bolchevique no era ser el ala izquierda de la revolución de febrero, sino es que la clase obrera tome el poder y que pase todo el poder a los soviets. Pero Lenin no es un doctrinario, es un marxista. Y el partido bolchevique no es un partido doctrinario,
de gente cegada por agarrar bayonetas y tomar el poder. Es un partido que quiere generar las condiciones para que la clase obrera organizada pueda elevarse a clase dominante. Y las conclusiones que saca Lenin en abril no es que había que tomar el poder, sino era que había que ganarse a las masas en los soviets. Y Lenin, para ganarse a las masas en los soviets, de abril a octubre, Lenin y el partido bolchevique. En este momento, cuando diga Lenin, es partido bolchevique, porque va a salir como me salga. El partido bolchevique es una serie de tanteos. Si nosotros tenemos que ganar a las masas, tenemos que saber si las tenemos a las masas o no. ¿Y cómo sabemos que están con nosotros? Bueno, hay distintas formas. Una es movilizarse. En abril hay una movilización relativamente importante cuando se enteran que el gobierno estaba planeando continuar la guerra. 30.000 soldados salen a la calle. La guarnición era de 90.000, pero 30.000 salen a la calle a protestar. Eso impulsado por el partido bolchevique. ¿Cuál era el objetivo del partido bolchevique? Inclusive la consigna abajo el gobierno. Era saber cuántos se movilizaban. ¿Cuánta gente está a favor de que caiga el gobierno ahora? Bueno, eran muchos, no tantos. El partido bolchevique continúa entonces saca la conclusión, no, hay que seguir actuando pacientemente en el centro del soviet para ganar a las masas. Vuelven a hacer un tanteo, intentan hacer un nuevo tanteo en septiembre, porque el gobierno entra en crisis, tienen que formar el gobierno de coalición, los bolcheviques se ponen en contra de un gobierno de coalición entre burgueses y representantes obreros del soviet. Y tratan de hacer en junio una marcha con una consigna que es muy interesante. Todo el poder a los soviets, abajo los 10 ministros burgueses. Eran 12 ministros. 2 del soviet, 10 de la burguesía. Los 2 del soviet eran ultra de derecha. No es que eran 2 representantes bolcheviques ni nada por el estilo. No, eran 2 conciliadores, 2 traidores de cabo a rabo, pero eran representantes del soviet. El partido bolchevique no dice abajo los conciliadores en ese momento. Dice abajo los ministros burgueses. Que asuma todo el poder el soviet, con los 2 traidores que no me importan, pero que respondan a las bases en el soviet. Esa movilización, los traidores se la prohíben al partido bolchevique hacer. Se juntan en el soviet y le votan, no se pueden movilizar. Y cuando ganan, se envalentonan y llaman una marcha para una semana después, que se hizo multitudinaria, y toda la gente fue con las consignas, abajo los 10 ministros burgueses, todo el poder a los soviets. Y ahí el partido bolchevique sacó otra conclusión, que es muy interesante. Que en la ciudad tenían mayoría. Y ahí Lenin se plantea un dilema. Ese es el partido. Se plantea un dilema, porque la ciudad de Petrogrado está que arde. Rusia está a la misma temperatura. Y tenía un miedo, que estalle la revolución prematuramente. Y de ahí sistemáticamente tiene un temor, que se juegue a la insurrección. Inclusive que el partido tenía esa tensión. Porque en julio la capital estalla. Hay unas movilizaciones y el partido no sabe si participar, si no participar. En principio está en contra, pero con una presión terrible, al final decide sumarse para no despegarse de las masas. Por supuesto que el alzamiento, como se dio, fue prematuro, fue una derrota y abrió el punto más bajo de todo el proceso de la Revolución Rusa. El partido bolchevique fue prohibido, esto ya lo conté, no me voy a meter en todo el proceso, y habilitó a que levanten la cabeza a la contrarrevolución y se ponga en pie un intento contrarrevolucionario de golpe militar, el de Kornilov en agosto. No voy a meterme en eso, ya lo expliqué en otra oportunidad, pero miren cómo la clase obrera puede
juntar energía, puede estallar prematuramente. A veces no le queda otra más que estallar prematuramente. Lenin dijo, en julio hicimos bastantes tonterías, pero nunca dijo que estuvo todo mal, porque tanteamos a las masas. Nos salió horrible, nos costó muchísimo, dice Lenin, pero nunca dijo que fue un error. Dijo, hicimos bastantes tonterías. Voy a saltar al último episodio, pues ya estoy a los 15, ¿no? Que es el más importante, octubre. El partido bolchevique, porque las masas estaban que hervían, habían derrotado a Kornilov, se había caído ¿cómo se llama? El avance militar que había intentado el gobierno había fracasado, los alemanes estaban acercándose. En ese baile, el partido bolchevique plantea la necesidad de la insurrección. Y esto es muy importante, porque es una de las enseñanzas de octubre. La insurrección no es algo que hace el Soviet. La insurrección de octubre la hizo el partido bolchevique apoyado en el Soviet. El órgano de la toma del poder, no el de gobierno, es más complejo eso, pero el órgano de la toma del poder es el partido. Inclusive en determinado momento Lenin estudia que cuando estaban dominados los soviets, no por los bolcheviques como fue en octubre, sino por los conciliadores, que había que apoyarse en otros organismos, en las asambleas, en las comisiones internas, juntas de fábrica, había que ver dónde nos apoyábamos. Después sí, el soviet era el organismo de gobierno, pero el partido es el que tuvo toda la iniciativa, la discusión feroz interna para saltar a la insurrección, a la toma del poder. Y además porque hay que organizarla. La insurrección, dice Trotsky, la insurrección proletaria, no es un estallido. No, es un arte, es una ciencia. Discutieron día, hora. Es interesantísimo. Miren, compañeros, yo siempre les digo textos. Bueno, hay dos cosas que hay que leer. Por supuesto, las lecciones de octubre de Trotsky y todos los escritos de Lenin, léanlos todos, pero si vamos a acotar un poco, entre julio y octubre y los meses siguientes. Algunos tratamos de publicarlos en el periódico, pero bueno, algunos. Léanlos. Es una escuela revolucionaria. Lenin planteaba que el problema de la revolución, de la insurrección, de la toma del poder, es una cuestión política y técnica, que hay que resolverla en el momento justo, cuando todas las condiciones, en este caso la guerra, la temperatura de las masas, el estado de ánimo del enemigo, la insurrección campesina, cuando todo se empieza a cruzar, en ese momento tenés la oportunidad de tomar el poder. Una semana después no lo sabes. Y quizás la pierdas por 20 años. Bueno, ¿quién puede medir todas esas condiciones? ¿Las masas amorfas? No pueden. Solamente el partido puede audazmente jugar esa carta. Y esa audacia, y aún inclusive en el momento antes de la insurrección, el partido volvió a tantear a las masas, a medir la temperatura. Una semana antes de la insurrección, pone en pie el Día del Soviet. El Día del Soviet. Vamos a juntar plata para una imprenta, porque perdimos la imprenta. Una pavada. Una colecta que se organizó. Pero para esa colecta el Soviet de Petrogrado organizó a todas las masas, en todos los teatros, en todos los clubes, en todos los lugares donde haya un salón, hacía asambleas y le hacía votar la defensa del Soviet y de la revolución. Y en ese contacto
del partido con todas las masas doblegaron, primero, el temor de un sector de las masas. Doblegaron un sector interno del partido, Kamenev, Zinoviev y compañía, que decían que las masas están en contra. Y lo decían públicamente. No. Lenin decía, esto es mentira, pero además de decirlo hay que demostrarlo. Bueno, eso lo demostró. En ese marco, junto con un táctico de la insurrección brillante como fue Trotsky, que puso en pie paso por paso, no me voy a meter acá, yo lo desarrollé, no hay tiempo, pero paso por paso, enmascaró la insurrección como una táctica defensiva. Es genial lo que hizo, es genial. Inclusive hay textos de Kerensky póstumos que dicen que él había hablado con el dirigente de los socialistas revolucionarios en un palacio cercano al Palacio de Invierno, diciéndole, pero mira, me parece, estamos hablando del 24, me parece que están tomando el poder. No. Ya charlamos con los bolcheviques. Esto no están tomando el poder, están defendiendo el soviet. Pero se comprometieron que mañana desarman el Comité Militar Revolucionario, que desarman todo. Pero vos estás seguro, sí, se comprometieron en el marco de la legalidad soviética. Dam, que era el dirigente, salió de esa reunión y los guardias rojos los detuvieron. Eso es genial. No, eso requiere de organización. Después de... Cierro. Después de la Revolución Rusa, todo el movimiento obrero mundial sacó algunas conclusiones que después se pueden adelgazar, perder, quedar, pero están en la memoria histórica. Cuidado, compañeros. Que si haces un soviet es porque querés tomar el poder. Si haces una asamblea, una coordinadora de todos los obreros que empieza a hacer planteos políticos, me estás queriendo borrar de la historia, dice el burgués. Y si querés hacer una revolución, si querés que la clase obrera tome el poder, si querés que la clase obrera no pierda, tenés que hacer un partido revolucionario marxista, ligado estrechamente a la clase obrera, arraigado, porque la revolución es un proceso de masas, pero tiene sujetos políticos, que hace que toda esa energía se concentre y pueda terminar en buen término. No hubo más energía en octubre que en febrero, hubo un partido. Y esa es la lección, una de las lecciones, no la única, más importantes que nos deja la Revolución Rusa y que sigue iluminando, porque todavía la clase obrera tiene que emancipar a la humanidad y para eso tiene que emanciparse a sí misma. Y esa es la tarea que sigue pendiente en todo el planeta Tierra.